Bienvenidos amigos de RMS. Mi nombre es Mafer y seré tu instructora durante esta clase del curso de Física de Prepo. Hoy iniciaremos con la resolución del ejercicio planteado en el video pasado. Recuerda darle like al video, suscribirte a nuestro canal para recibir más cursos gratuitos. Subiremos contenidos todas las semanas. Espero que te sean de mucha ayuda. Ejercicio planteado. A partir de la figura de las ciudades, realizar una gráfica donde las ciudades estén representadas como partículas y graficar los vectores posición de la ciudad C con respecto a la ciudad A y de la ciudad C con respecto a la ciudad B. Finalmente, demostrar que el vector posición de C con respecto a A es igual al vector posición de C con respecto a B menos el vector posición de A con respecto a B. Bien, en primer lugar vemos en la gráfica a cada una de las ciudades. Ahora, en lugar de la ciudad A, colocaremos un punto que la representa como partícula. Lo mismo para las ciudades B y C. Trazamos el vector posición de B con respecto a A. Como vemos, el vector posición de un punto con respecto a otro tiene como origen el punto de referencia y como fin el punto del cual se está indicando su posición. De la misma manera, trazamos el vector posición de C con respecto a B y el vector posición de C con respecto a A. Bien, ahora, para demostrar la ecuación planteada, sabemos que la suma gráfica de vectores mediante el método del polígono indica que un vector, para ser sumado con otro, debe ser colocado al final del primer vector. Entonces, si observamos en el gráfico, vemos que el vector posición de A con respecto a B más el vector posición de C con respecto a A nos da igual al vector posición de C con respecto a B. Despejando el vector posición de C con respecto a A, vemos que el vector posición de A con respecto a B pasa al otro lado con signo negativo. Entonces, el vector posición de C con respecto a A es el vector resultado de la suma del vector opuesto del vector posición de A con respecto a B, es decir, el vector posición de A con respecto a B pero con dirección opuesta, más el vector posición de C con respecto a B. Colocando el término positivo al inicio y el término con el símbolo menos después, vemos que obtenemos la ecuación que se nos pedía demostrar. Vectores en el espacio. En el espacio son válidos todos los conceptos vistos para vectores en el plano. Sin embargo, cambia la forma de indicar la dirección. Se aumenta una componente y se añade el vector unitario que da la dirección positiva del eje Z. La dirección del vector A en el espacio se puede indicar con los ángulos θ y φ, donde OQ es la proyección del vector A en el plano XY. El ángulo θ puede encontrarse entre 0 y 360 grados, mientras que el ángulo φ puede encontrarse entre 0 y 180 grados. Dado el vector A, representado mediante su módulo A, su ángulo θ y su ángulo φ, para encontrar sus componentes, vamos a observar los triángulos rectángulos que forman estas componentes con otros segmentos de recta y con el módulo A. El primer triángulo de color verde se forma entre los puntos L, O, Q, el segundo de color tomate entre los puntos O', O, P, y el tercero de color amarillo entre los puntos O, P, Q. Como se sabe, en triángulos rectángulos sus lados pueden escribirse en función de sus otros lados y de su ángulo mediante funciones trigonométricas, con lo cual podemos obtener la componente A sub x en base al triángulo verde. Entonces la componente A sub x será igual al segmento OQ por el seno del ángulo θ. A su vez, el segmento OQ puede representarse, si observamos el triángulo amarillo, mediante el módulo A por el seno de φ. Para la componente A sub y, observemos el triángulo tomate. Podemos ver que esta componente puede ser representada mediante el segmento OP por el coseno del ángulo φ, que será igual al módulo A por el coseno de φ, puesto que el segmento OP es el módulo del vector A. Finalmente, la componente A sub z podemos observar en el triángulo verde que será igual al segmento OQ por el coseno del ángulo θ,
y el segmento OQ, como ya se determinó previamente, es igual al módulo de A por el seno de phi. Estas expresiones obtenidas son las correspondientes a cada una de las componentes del vector A. En la gráfica podemos observar a cada uno de los vectores unitarios, como son el vector unitario Y, que está en dirección del eje X positivo, el vector unitario J, que está en dirección del eje Y positivo, y el vector unitario K, que está en dirección del eje Z positivo. Una vez conocidos estos vectores unitarios, el vector A, que es un vector en el espacio, puede escribirse como la componente A sub X por el vector unitario Y más la componente A sub Y por el vector unitario J más la componente A sub Z por el vector unitario K. Conocidas las componentes A sub X, A sub Y y A sub Z del vector A, se puede calcular su magnitud mediante la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de sus componentes y su dirección, que son los ángulos θ y φ, mediante el ángulo θ igual al arco tangente de la componente A sub X dividido para la componente A sub Z y el ángulo φ igual al arco coseno de la componente en Y sobre el módulo del vector A. También se puede indicar la dirección de un vector en el espacio con los ángulos alfa, beta y gamma, que forma el vector con los ejes X positivo, Y positivo y Z positivo respectivamente, como se ve en la figura. A estos ángulos se los denomina ángulos directores y a sus cosenos, cosenos directores. Dado el vector A representado mediante su módulo A y sus ángulos alfa, beta y gamma, se pueden calcular sus componentes. Como se realizó previamente, vamos a calcular estas componentes en función de ciertos triángulos rectángulos. La componente A sub X va a estar en función del triángulo rectángulo tomate, donde A sub X será igual al módulo de A por el coseno de alfa. La componente A sub Y estará a su vez en función del triángulo rectángulo gris, en donde A sub Y será igual al módulo de A por el coseno de beta. Y finalmente la componente A sub Z estará en función del triángulo rectángulo verde, en donde será igual al módulo de A por el coseno de gamma. Conocidas las componentes A sub X, A sub Y y A sub Z, los ángulos directores están definidos por las expresiones alfa igual al arco coseno de la componente A sub X sobre el módulo del vector A, beta igual al arco coseno de la componente en Y sobre el módulo del vector A, y gamma igual al arco coseno de la componente A sub Z sobre el módulo del vector A. A su vez, el vector unitario de A estará representado mediante la componente A sub X sobre el módulo del vector A multiplicado por el vector unitario Y más la componente A sub Y sobre el módulo del vector A multiplicado por el unitario J más la componente A sub Z sobre el módulo del vector A multiplicado por el vector unitario K. El vector unitario U sub A también será representado como el coseno de alfa por el vector unitario Y más el coseno de beta por el vector unitario J más el coseno de gamma por el vector unitario K. Finalmente, y como ya se había visto en la clase pasada, un vector A puede ser representado mediante su módulo multiplicado por su unitario, con lo cual el vector A es igual al módulo A por el coseno de alfa por el vector unitario Y más el coseno de beta por el vector unitario J más el coseno de gamma por el vector unitario K. Ahora vamos a proceder con un ejercicio de demostración. Demostrar que 1 es igual al coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado. Esta ecuación permite calcular un ángulo director cuando se conocen los otros dos. Para realizar esta demostración partimos de la definición del vector unitario de A, que es igual al vector A sobre su módulo A.
Escribiendo al vector A en función de sus componentes y sus unitarios IJK, el vector unitario de A nos queda igual a 1 sobre su módulo A por A sub X por el vector unitario Y más A sub Y por el vector unitario J más A sub Z por el vector unitario K. Distribuyendo el término fuera del paréntesis por cada uno de los términos dentro del paréntesis, el vector unitario de A es igual a la componente A sub X por el vector unitario Y sobre el módulo del vector A más la componente A sub Y por el vector unitario J sobre el módulo de A más la componente A sub Z por el vector unitario K sobre el módulo de A. Reemplazando estos términos con sus cosenos directores, vemos que el módulo del vector A es igual al coseno de alfa por el vector unitario Y más el coseno de beta por el vector unitario J más el coseno de gamma por el vector unitario K. Procedemos a obtener el módulo del vector unitario A, el cual será igual a la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus términos elevados al cuadrado. Sabemos que el módulo de un vector unitario es igual a 1, y al elevar a los términos antes y después del igual al cuadrado, vemos que nos queda la expresión de 1 es igual al coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado, que es la expresión que se nos pedía demostrar. La suma de los vectores y el producto de un escalar por un vector en el espacio son idénticas a las operaciones vistas con los vectores en el plano. Producto de vectores. Hay dos formas de realizar el producto de vectores: el producto escalar o punto y el producto vectorial o cruz. Producto escalar o punto. El producto escalar o punto de dos vectores A y B que forman entre sí un ángulo θ, notado por el vector A punto, vector B, da como resultado una cantidad escalar que es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo θ, en donde el ángulo θ puede tomar valores entre 0 grados y 180 grados. El producto escalar tiene las siguientes propiedades. Primera, conmutativa. El vector A punto el vector B es igual al vector B punto el vector A. 2. Distributiva. El vector A punto el vector B más el vector C asociados es igual al vector A punto el vector B más el vector A punto el vector C. 3. Asociativa mixta. El escalar m multiplicado por el producto punto del vector A y el vector B es igual al escalar m por el vector A y esto producto punto con el vector B. Esto igual al vector A producto punto con el escalar m multiplicado por el vector B. Vamos con otro ejercicio de demostración. Demostrar que el producto punto entre el vector unitario y el vector unitario y es igual al producto punto entre el vector unitario j y el vector unitario j. Esto igual al vector unitario k, producto punto del vector unitario k, y esto igual a 1. Y que el vector unitario y, producto punto del vector unitario j, es igual al vector unitario j, producto punto del vector unitario k, y esto igual al vector unitario k, producto punto del vector unitario y esto igual a 0. Para resolver esta demostración, partimos de la definición de producto punto y de que el ángulo entre el vector unitario y el vector unitario j es de 90 grados, igual entre el vector unitario j y el vector unitario k, y de la misma manera el ángulo entre el vector unitario k y el vector unitario y. Además, también debemos saber que el ángulo entre un vector unitario y sí mismo es igual a 0. En base a esto, podemos ver que el vector unitario y producto punto con el vector unitario y es igual al producto de sus módulos, que es 1, lo cual nos queda 1 por el coseno del ángulo entre ellos, que como ya se mencionó es igual a 0, y esto nos da 1. Lo mismo cumple para el resto de productos punto, como podemos observar. El cálculo se lo realiza sabiendo que el módulo de cada vector unitario es igual a 1
y conociendo el ángulo que se forma entre cada uno de los vectores unitarios que intervienen en el producto punto. Si el vector A es igual a la componente A sub X por el vector unitario Y más A sub Y por vector unitario J más A sub Z por el vector unitario K, y el vector B igual a B sub X por el vector unitario Y más B sub Y por el unitario J más B sub Z por el unitario K, entonces el producto punto entre el vector A y el vector B es igual al producto de la componente en X del vector A por la componente en X del vector B más la componente en Y del vector A por la componente en Y del vector B más la componente en Z del vector A por la componente en Z del vector B. Mientras que el producto punto de un vector por sí mismo es igual al módulo de este vector al cuadrado, que es igual a la componente en X de este vector al cuadrado más su componente en Y al cuadrado y más su componente en Z al cuadrado. Si el vector A y el vector B son distintos de 0, estos dos vectores son perpendiculares cuando el ángulo entre ellos es igual a 90 grados. Y como vemos, su producto punto es igual a 0. Si el vector A y el vector B son paralelos y con el mismo sentido, su ángulo entre ellos es igual a 0 grados. Y su producto punto, como observamos, es igual al producto entre el módulo de cada uno. Y por otro lado, si el vector A y el vector B son paralelos y con un sentido distinto, el ángulo entre ellos será 180 grados. Y su producto punto, como se observa, será igual a menos el producto de cada uno de sus módulos. Ángulo entre dos vectores. El producto punto permite encontrar el ángulo entre dos vectores con la siguiente expresión. El coseno de este ángulo será igual al vector A producto punto el vector B dividido por el producto de cada uno de sus módulos. Esta expresión se obtiene al despejar el coseno de teta de la expresión que define el producto punto. Además, el coseno de teta será igual al vector A dividido para su módulo, producto punto, el vector B dividido para su módulo. Y conociendo la expresión de un vector unitario, vemos que el coseno de teta es igual al unitario del vector A, producto punto, el unitario del vector B. Proyección de un vector A sobre otro vector B, notada A sub B. Partamos de proyectar el vector A sobre el vector B. Sabemos que un vector es igual a su módulo por su unitario. En base al gráfico podemos ver que el módulo de A sub B es igual al módulo de A por el coseno del ángulo teta. Como ya habíamos visto, el coseno del ángulo entre dos vectores es igual a el producto punto entre dos vectores dividido para el producto entre sus dos módulos. Entonces, el módulo del vector proyección del vector A sobre el vector B será igual al módulo del vector A por el producto punto de los dos vectores dividido para el producto entre sus módulos. Reemplazando esta expresión ya simplificada los módulos de A, podemos ver que el vector proyección del vector A sobre el vector B es igual al producto punto entre el vector A y el vector B dividido para el módulo del vector B, y esto multiplicado por el vector B dividido para el módulo del vector B. Ahora reemplazamos la expresión del vector B sobre el módulo del vector B por su expresión equivalente, que es el unitario del vector B. Si en lugar de reemplazar esa expresión por el unitario del vector B, agrupamos los módulos del vector B, nos queda la expresión siguiente, donde el vector proyección del vector A sobre el vector B es igual al producto punto del vector A y el vector B dividido para el módulo del vector B al cuadrado, y esto multiplicado por el vector B. Y si en lugar de hacer estas dos previas modificaciones, agrupamos al vector B dividido para el módulo del vector B, tendremos la siguiente expresión, donde el vector proyección del vector A sobre el vector B
es igual al vector A por el unitario del vector B y esto multiplicado por el unitario del vector B. Producto vectorial o cruz. El producto de los vectores A igual A sub X por Y más A sub Y por J más A sub Z por K y el vector B igual B sub X por Y más B sub Y por J más B sub Z por K viene dado por el producto cruz del vector A por el vector B es igual a un vector C, en donde el módulo de este vector C es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo θ entre ellos, donde el ángulo θ puede tomar valores entre 0 y 180 grados. El vector C es perpendicular tanto al vector A como al vector B y su dirección se define con la regla de la mano derecha, según la cual, al enrollar los dedos de la mano derecha en dirección del producto cruz, desde el vector A al vector B o desde el vector B al vector A, el pulgar apuntará en la dirección del producto, que es la dirección del vector C. Podemos observar que en el producto cruz entre el vector A y el vector B, la dirección del vector resultante C es hacia arriba, mientras que en el producto cruz entre el vector B y el vector A, la dirección del vector resultante, que es menos C, es hacia abajo. Propiedades. Primero, anticonmutativa. El producto cruz entre el vector A y el vector B es igual a menos el producto cruz entre el vector B y el vector A. 2. Distributiva. El producto cruz entre el vector A y la suma del vector B y el vector C es igual al producto cruz entre el vector A y el vector B más el producto cruz entre el vector A y el vector C. 3. Distributiva mixta. El escalar m multiplicado por el producto cruz entre A y B es igual al escalar m por el vector A y esto producto cruz con el vector B. También será igual al vector A producto cruz con la multiplicación del escalar m por el vector B. Vamos a dejar un ejercicio planteado en donde deben demostrar que el vector unitario y producto cruz con el vector unitario y es igual al producto cruz entre el vector unitario j y el vector unitario j y esto igual al producto cruz entre el vector unitario k y el vector unitario k y que esto es igual a 0. Así como que el vector unitario y producto cruz con el vector unitario j es igual al vector unitario k y que el vector unitario j por el vector unitario k es igual al vector unitario y que el vector unitario k producto cruz, el vector unitario y es igual al vector unitario j. Finalmente vamos a ver a qué es igual el producto cruz entre dos vectores que están expresados como el vector a igual a su componente en x por el vector unitario y más la componente del vector a en y por el vector unitario j más su componente en z por el vector unitario k y el vector b igual a su componente en x por el vector unitario y más su componente en y por el vector unitario j y más su componente z por el vector unitario k. Para resolver este producto vamos a separar a cada una de las componentes de cada vector en función de sus unitarios correspondientes. Como se puede observar, en función del unitario y están separados las componentes a sub x y b sub x. En función del unitario j están separadas las componentes a sub y b sub y. Y en función del unitario k están separadas las componentes a sub z y b sub z. Bien, ahora para determinar la expresión que irá acompañada del vector unitario y, eliminamos los términos que están ubicados tanto en la columna como en la fila del vector y. Y vamos a multiplicar la componente a sub y por b sub z, que tendrá signo positivo, menos la componente b sub y por la componente a sub z. Todo este término irá multiplicado por el vector unitario y. Bien, ahora para determinar el término que irá acompañado del vector unitario j, procedemos a realizar lo mismo, es decir, vamos a eliminar los términos que se encuentren en la
columna y en la fila correspondiente al vector j. Y vamos a multiplicar la componente a sub x por b sub z, esto con signo positivo, y la componente b sub x por la componente a sub z, esto con signo negativo. Además, debemos saber que cuando hablamos del término que irá acompañado al vector j, este irá con un signo menos adelante. Y esta expresión se multiplicará por el unitario j. Finalmente, para determinar la expresión que irá acompañada del vector unitario k, hacemos lo mismo. Procedemos a eliminar los términos que se encuentren en la columna y en la fila donde está ubicado el vector k. Y multiplicamos la componente a sub x por la componente b sub y, esto con signo positivo, y la componente b sub x con la componente a sub y, esto con signo negativo. Y esta expresión irá multiplicada por el vector unitario k. Sabemos que un signo menos delante de un paréntesis hace que los términos dentro del paréntesis cambien de signo. Realizando esta operación, podemos obtener el producto cruz entre el vector a y el vector b, como se muestra en la siguiente ecuación. El ejercicio de demostración planteado se lo resolverá al inicio del siguiente video, en el cual se estarán resolviendo algunos ejercicios de vectores. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Facebook y si piensas que este video puede serle útil a alguien más, compártelo. Nos vemos en la siguiente clase.